Buenas tardes, les saluda Miss Gaby y vamos a dar inicio a las clases de hoy viernes. Ya estamos culminando, chicos, una semana más de clases, ¿sí? Hoy viernes vamos a empezar con el curso de razonamiento matemático, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo y van a desarrollar la ficha que tienen pegada ahí en su cuaderno, ¿sí? Entonces, vamos a coger nuestro cuaderno de razonamiento matemático y comenzamos. Hablar acerca de, ¿qué nos dice ahí? Medidas arbitrarias. Ya, entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué son medidas arbitrarias? Les pido mucha atención, chicos, para escuchar con mucha atención la clase, ¿sí? Medidas arbitrarias son, a ver, ¿qué nos dice ahí? Antiguamente no existían instrumentos para medir, como ahora los tenemos. Ustedes, chicos, para medir un objeto, ¿qué usan? Por ejemplo, algo que siempre tenemos es la regla. Para medir los objetos podemos usar la regla, ¿ya? Pero ustedes se han imaginado, si antes no había ningún material para medir, ¿con qué medían las personas? A ver, les comento que entonces nuestros abuelos, ¿ya? En los tiempos de nuestros abuelitos, no tenían materiales para hacer las medidas. ¿Y qué hacían ellos? Utilizaban su propio cuerpo para medir los objetos. ¿Y cómo así usaban su cuerpo para medir? A estas medidas las vamos a llamar medidas arbitrarias. ¿Ya? Entonces, ¿qué son medidas arbitrarias? Son las medidas que realizábamos anteriormente o antiguamente cuando no existían pues los instrumentos que ahora usamos para medir, sino que lo hacían, ¿con qué lo hacían? Con su propio cuerpo. ¿Ya? Entonces usaban su cuerpo para realizar las medidas de un objeto, de algún lugar. Chicos, como por ejemplo tenemos algunas medidas arbitrarias. ¿Qué nos dice ahí? Existen muchas formas de medir las longitudes de los objetos. Estas pueden ser. ¿Cuáles son esas medidas arbitrarias? Antiguamente, ¿qué usaban nuestros abuelitos? Usaban el pie, chicos. Con el pie podían medir haciendo pasos. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la sala de su casa, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Con el pie, usando los pasos. ¿Cuántos pasos mide su sala de su casa? ¿Ven? Entonces, así trabajaban nuestros abuelitos, usando su cuerpo. También usaban la mano, ¿ya? Ahí observamos la mano y eso le vamos a llamar la cuarta. ¿Ya? Usaban la cuarta, por ejemplo, para medir un objeto más pequeño. Si yo quiero medir, por ejemplo, mi televisor, puedo usar las manos, ¿ya? Y lo vamos a medir de extremo a extremo, desde el dedito pulgar hasta el dedito índice. Y a esa medida le vamos a llamar la cuarta. Una cuarta, 2 cuartas, 3 cuartas, así, ¿ya? Entonces también usaban la mano para medir, chicos, ¿ven? Y el número 3 que le dije, el paso, ¿ven? Entonces usaban los pasos para medir los lugares más grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar medidas arbitrarias, ¿ya? Entonces vamos a imaginar que nosotros no tenemos materiales como la regla, porque hay muchos materiales como la cinta métrica, la escuadra. Entonces todos esos materiales nos sirven para medir, pero nosotros vamos a imaginar que no tenemos ninguno de esos materiales. ¿Y cómo vamos a medir? Pues con nuestro cuerpo, usando el pie, usando los pasos o usando la cuarta de la mano. Chicos, muy bien. Entonces espero que hasta ahí se haya comprendido qué son medidas arbitrarias. Vamos con lo siguiente. Algo que quería, chicos, importantes también que decirles acerca de las medidas arbitrarias. Estas medidas, chicos, no eran al 100% seguras. ¿Ya? Cuando nosotros medimos algo con la regla, son seguras, o sea, tenemos una medida exacta, ¿verdad? Porque las herramientas nos ayudan. Pero les comento que nosotros antiguamente cuando medían con su cuerpo, ¿qué nos dice ahí? Estas medidas tenían un gran inconveniente. ¿Por qué un gran inconveniente? Porque el resultado de la medición era desigual, dependiendo de la persona que mida. Porque todos tenemos los pies y las manos de diferente tamaño. Por ejemplo, si papá mide la sala de tu casa con los pies, dando pasos, como su pie es más grande, va a medir menos pasos.
por ejemplo, el papá cuando mide va a medir 10 pasos. Pero cuando tú lo mides, es decir, cuando un niño lo mide, va a ser de repente más pasos, 15 pasos. ¿Por qué? Porque el pie del papá es más grande y el pie del niño es más pequeño. Entonces, por eso es que dice que las medidas arbitrarias eran desiguales. No era una medición o no tenían una medida exacta. Ese era el gran inconveniente de estas medidas arbitrarias. Que no, pues no te daban una medida exacta. Porque para cada persona tenía que ser diferente, porque todos tenemos las manos y los pies de diferente tamaño. ¿Se dan cuenta? Ese era el inconveniente de estas medidas arbitrarias. Pero ahora, chicos, ustedes saben que en la actualidad y con el paso del tiempo, el hombre ha ido creando muchos instrumentos para medir. Por ejemplo, la regla, la escuadra, el transportador, ¿verdad? Es una herramienta muy esencial para medir. Con eso usamos todos los objetos que querramos medir. La cinta métrica, que usan a veces mayormente para medir telas, ¿no? También se usa la cinta métrica para medir a nosotros de repente también. Y también la wincha, ¿ya? La wincha mayormente se usa para medir lugares grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando quieres medir toda tu cocina, la cocina de tu casa, no vas a usar la regla, porque la regla es muy pequeña y vas a tomar mucho tiempo en medirla. Entonces, para medir lugares muy grandes usamos la wincha, ¿ya? Entonces, actualmente, chicos, ya contamos con estas herramientas para poder medir, ¿verdad? Y nos dan una medida exacta. En cambio, antiguamente no. Nuestros abuelitos, ¿qué hacían? Medían con su cuerpo. Usaban las medidas arbitrarias y pues tenían el inconveniente de que las medidas no eran exactas, porque en cada persona medía diferente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes también hagan los ejercicios que tienen ahí en su cuaderno. A practicar. Por ejemplo, yo le tengo un cuaderno aquí, ¿ya? Y yo voy a medir mi cuaderno. Vamos a imaginar que estamos en los tiempos antiguos, en el tiempo de nuestros abuelitos, ¿ya? Y no tenemos las herramientas para medir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar, en este caso para medir el cuaderno, voy a usar mis manos. Voy a medir por cuartas, ¿ya? Recuerden, una cuarta es desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar. Esa es una cuarta. Entonces yo voy a coger mi cuaderno y voy a medir. ¿Cuántas cuartas miden? 1 y 2. A ver, el cuaderno mide 2 cuartas, chicos, ¿ya? Pero hay un detalle. Si ustedes miden su cuaderno, de repente les puede salir 3 cuartas. A mí me salió 2 cuartas porque mi mano es grande, ¿ya? Mi cuaderno mide 2 cuartas. Pero si ustedes lo miden, de repente les sale 3 cuartas. ¿Por qué 3 cuartas? Porque la mano de ustedes son más pequeñas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí las medidas arbitrarias no son seguras con la medida. No están al 100% seguras, ¿eh? Pero vamos a practicar igual, ¿ya? Entonces, ustedes van a colocar ahí las medidas en su cuaderno de los objetos que le piden según la medida de ustedes, ¿sí? Muy bien. Entonces, el cuaderno mide 2 cuartas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Y el otro ejercicio es que yo voy a medir el patio de mi casa. Como no tengo ninguna herramienta, no tengo la wincha, no tengo la cinta métrica, no tengo la regla para medir, ¿qué voy a usar? Como el patio de mi casa es grande, voy a usar mis pies. Vamos a medir con los pasos, ¿ya? Entonces yo voy a dar todos los pasos y contando voy a medir así mi casa. ¿Y cuántos pasos mide mi casa? El patio de mi casa mide 15 pasos, chicos. ¿Ven? Entonces sus patios, si ustedes es que tienen patio en casita, de repente es más grande, el mi otro compañero es más pequeño, entonces la medida puede ser diferente. Y también los pasos, ¿por qué? Porque recuerden que de un adulto sus pies es grande, pero si ustedes que son pequeños lo miden y sus pies más pequeño, le va a salir mucho más pasos. ¿Se dan cuenta? Entonces así es como se trabaja con las medidas arbitrarias, usando nuestro cuerpo. Chicos, entonces aquí les he mostrado algunos ejemplos de cómo ustedes también van a hacer en casa. Entonces recuerden que las medidas arbitrarias, ¿cuáles son? Son las herramientas de nuestro cuerpo, ¿verdad?
son las medidas que realizamos con nuestro cuerpo, ya sea una cuarta, que es con la mano, ya sea el pie, con el pie, y los pasos que damos. ¿Ven? Muy bien. Entonces, chicos, ¿ustedes qué van a hacer? Van a desarrollar la ficha que tienen pegada ahí en su cuaderno de razonamiento matemático, ¿sí? Y recuerden que las medidas arbitrarias no tienen una medida exacta. Ya pueden ser la medida según de cómo ustedes están midiendo con sus manos o con sus pies. Chicos, muy bien. Me despido de ustedes, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.